Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Central y además del Día de la Primavera, del Día del Estudiante. También es el Día Mundial del Alzheimer. Hoy es un día realmente muy, pero muy importante para reflexionar acerca de lo que es esta enfermedad. Y para hablar un poco más acerca de este tema estamos con Laura Strugo, quien es justamente del refugio El Puente y especialista en tratar justamente este tema. Doctora, muy buenas tardes, muy buenas noches ya, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, muy No, al amable. contrario, un gusto. Bueno, Laura, cuando hablamos de Alzheimer, ¿a qué nos referimos? ¿De qué tipo de enfermedad estamos hablando? Bueno, es una enfermedad neurológica, degenerativa, progresiva, que afecta a muchas personas en todo el mundo. Ujú. Se estima que para el 2050, 138 millones de personas en el mundo van a estar con enfermedad de Alzheimer. Claro. Es decir, que es una enfermedad que va en progreso y en ascenso en cuanto a número de pacientes. Sí, porque es una enfermedad que está ligada al envejecimiento, no es propia del envejecimiento, pero está ligada al envejecimiento y a medida que aumenta la esperanza de vida, aumenta el número de personas de mayores edades, aumenta la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Claro. Laura, ¿qué provoca el Alzheimer en una persona? Provoca demencia, o sea, esa es la consecuencia progresiva que es la pérdida de facultades mentales, eso es la demencia, o sea, ¿no? El prefijo de que avisa de, va decreciendo la capacidad mental y lo hace en forma progresiva. Claro. En general se reconocen tres fases, bueno, hay distintas clasificaciones, pero a mí me gusta hablar de tres fases, una leve, una moderada y una severa, Ujú. y tanto la pérdida cognitiva como los trastornos conductuales y la dependencia van en aumento. Claro. Y Laura, ¿cuáles son algunos síntomas, si los hay, si los tiene esta enfermedad? Sí, en la fase inicial hay básicamente, generalmente afecta Ujú. la memoria reciente, la memoria de corto plazo. Las personas con Alzheimer se pueden acordar de cosas del pasado, pero no lo que acaban de hablar, por eso se vuelven reiterativos, suelen preguntar una y otra vez la misma cosa. Aparecen rasgos, cambios caracterológicos, ¿no? Una persona que era alegre de pronto se ve apática, falta de iniciativa, no tiene deseos de nada, ni digamos, la apatía, que es uno de los rasgos que es muy importante deslindar de la depresión, porque a veces se considera que la persona Claro. está con un cuadro depresivo, pero en realidad Pero está. verdaderamente es un principio de Alzheimer, por ejemplo. Exactamente. Esa es una de las razones por las cuales es tan importante la investigación en todos los planos, tanto en lo neurológico como en lo psicocognitivo, Ujú. para hacer un diagnóstico acertado y que ya tanto la familia como el paciente puedan ir sabiendo de qué se trata esto que está padeciendo, ¿no? Claro. Laura, y a medida que va avanzando la concientización acerca de del Alzheimer, ¿se va descubriendo más precozmente en las personas esta enfermedad? Y de alguna manera sí, porque la gente toma conciencia más temprano acerca de las manifestaciones clínicas, está más atenta. Uno de los síntomas importantes que suele aparecer es la desorientación espacial. Ujú. Entonces, el paciente, por ejemplo, se pierde en lugares que antes le eran familiares. Claro. Y eso, de alguna manera, incluso pone en riesgo, ¿no es cierto?, la integridad física de la persona, porque hay veces que salen y aparecen en lugares que no conocen o pueden Claro, sí, ser, sí, sí. este, entonces, a medida que la gente va tomando conciencia de estos síntomas, puede hacer la consulta y tener los cuidados, ¿no es cierto?, para prevenir cualquier tipo de accidente o incidente vinculado a eso, ¿no? Los olvidos a veces generan que las personas, por ejemplo, se olvidan una hornalla prendida Ujú. o se olvidan la puerta abierta, Claro. ¿no? Entonces, esta campaña de concientización apunta a que en algunos casos las personas se empiezan a dar cuenta de que hay déficit cognitivo, pero en Ujú. otros casos que sea la familia o el entorno el que se dé cuenta Claro.
como para empezar a intervenir. Y ahí entra, doctora, el importante rol de la familia en todo esto, ¿no? El estar atento justamente a la persona y ante cualquier síntoma, obviamente el acompañamiento y el poder ir a diagnosticar eso que está pasando, ¿no? Sí, y el conocimiento de la enfermedad, porque cuando la familia no conoce, de pronto se encuentra con que la persona le hablaron recientemente y se acordó, y al rato no se acordó. Entonces suponen que está fingiendo, que se hace. Aparece como la incomprensión. Ante la incomprensión, el paciente reacciona, por ejemplo, con agresividad. Y Claro. ante la agresividad, el familiar responde también con agresividad. Entonces se van dando una serie de sucesos indeseables Ujú. que con el conocimiento de la enfermedad se puede tener un manejo más cauteloso, más benigno para el paciente y para la familia, ¿no? Claro. Doctora, hoy en día, en promedio, digo como para que las familias que estén mirando, por supuesto, esta nota, el noticiero, comiencen a prestarle un poco más atención. En promedio, ¿cuáles son las edades en las que se está detectando el Alzheimer hoy en día? Y bueno, eh, digamos, la mayoría de los casos, por decirlo así, arrancan a partir de los 65, 68 años. Ujú. Hoy en día van apareciendo casos quizás más tardíos y hay otros que tienen una etiología genética, es decir, que ya está como predeterminado, que son más tempranos, pero son los menos. Ujú. O sea, en general, el paciente hacia los 65 años empieza con este tipo de síntomas, eh, ya es un indicador. Claramente, el Alzheimer es una de las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas. Hay otras que tienen manifestaciones similares o manifestaciones distintas, y es importante distinguirlas porque la progresión y el pronóstico es diferente. Ujú. Doctora, y en este sentido, bueno, cuando hablamos justamente de Alzheimer, están haciendo un trabajo realmente muy importante allí en el puente. ¿Cómo se trabaja allí en el refugio con las personas? Es un centro de día, el Ujú. puente, y un centro de rehabilitación. Nosotros, en primer lugar, recibimos a la familia, al paciente, con el planteo de la situación y hacemos una evaluación gerontológica integral. Tomamos datos del neurólogo, que si el paciente no ha hecho una consulta neurológica, generalmente le pedimos que hagan la entrevista al neurólogo, porque los diagnósticos por imágenes aportan mucha información respecto Claro. de dónde hay focos que nos puedan indicar, ¿no es cierto?, ante qué diagnóstico estamos. Hacemos una evaluación cognitiva para ver qué funciones están alteradas y en cuáles nos podemos apuntalar para tratar de rehabilitar entre comillas, digamos, ¿no? Porque no es que se rehabilita, pero sí que a través de la estimulación se pueden ir despertando Ujú. otras zonas del cerebro que ayuden a que el declive, el deterioro y la dependencia fundamentalmente sean más lentos, Claro. ¿no? Eh, y a partir de eso, el paciente se inserta en el centro de día, que bueno, hoy por hoy en las diferentes sedes lo que tenemos es una segmentación de acuerdo al tipo de deterioro, al tipo, incluso también hacia los gustos, porque están aquellos que les gusta más la actividad manual, aquellos que Claro. les gusta más el baile, la actividad física. Ujú. Y de esa manera, ¿no?, sobre el modelo centrado en la persona, miramos un poco la historia, los gustos, las preferencias, y generamos actividades grupales e individuales eh, para estimularlos en todo sentido, ¿no? La Ujú. parte física con gimnasia y baile, la parte motriz con manualidades, la parte de memoria con talleres de reminiscencias y escrituras, en fin, ¿no?, una variedad de talleres, las actividades de la vida diaria con talleres de cocina, una variedad de actividades Claro. que los motivan, que generan una integración social entre ellos, amistades, expectativas de encuentro. Ujú.
y una rutina distinta a lo que sería quedarse en la casa a mirar el televisor a través de la pantalla, porque a veces ni siquiera hay la comprensión de lo Claro. que se está mirando, ¿no? Claro. Doctora, y para todas aquellas familias que están interesadas justamente, perdón, en poder contactarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Hacia dónde deben de dirigirse? Bueno, nosotros acá en Resistencia, el teléfono, les puedo Sí, pasar por el favor. teléfono, que es en Resistencia 445-1994. Ujú. En ese teléfono se solicitan las entrevistas orientativas, y estamos también en Corrientes, en el 3794, a ver que me lo tengo que acordar, ¿Redes sociales también tienen, eh, doctora? O una página de internet? Sí, 3794-266-921 es el Ujú. número, y estamos en internet, es www.elpuenteadultosmayores.com.ar. Ujú. Esa es nuestra página, y estamos también en Facebook, y allí subimos en general las distintas actividades que hacemos, y que disfrutan tanto los profes como las personas mayores y todo el equipo. Doctora, muchísimas gracias por haber venido, muy amable. Gracias a ustedes, gracias a vos. Gracias. Bien, así pasaba la doctora Laura Estrugo acerca de bueno, este Día Mundial del Alzheimer, muy importante, este día para la concientización acerca de esta enfermedad que lamentablemente afecta a muchas personas, y que la proyección de cara a futuro, a unos años más adelante, es que esta enfermedad siga lamentablemente aumentando en número en todo el mundo. Pequeña pausa en Noticiero 9 Central y enseguida regresamos con más información.